Ustedes apuestan a destruirme como artista y yo los respeto y los espero en Venezuela con mucho amor. En Venezuela, donde hay una democracia como poca. Antes de yo irme Joe Biden, y ahora la cosa está bastante igual, y también yo estaba preocupado en el conflicto que hay con Irán e Israel y pensé, como estoy volando por esa área, que iba a pasar algo y no iba a poder regresar, y gracias a Dios en este momento no pasó nada. Por otro lado, mi corazón, y lo voy a decir ahora y no me apuren, está con el pueblo de Venezuela, porque he visto lo que están sufriendo y lo que ha pasado y cómo le han robado las elecciones al que ganó, y el Washington Post hizo lo que el artículo que ellos y todo lo que ellos investigaron, que Maduro había perdido por el doble de votos las elecciones y todavía está en el poder. Así que mi corazón está con ese pueblo de Venezuela que quiere ser libre y que no votó por Maduro, y les deseo lo mejor. Y después me voy a manifestar cuando pongamos algo sobre tu amigo, mi amigo, Fernando Carrillo. ¿Ok? Pues mire, aquí lo tenemos. Si quieres, vamos a ponerlo ya de una vez, Raúl. Fernando Carrillo se despidió temporalmente de las redes sociales para irse de vacaciones con su hijo, no sin antes enviar un mensaje a todos aquellos que según lo crucifican por apoyar a Nicolás Maduro. Vamos a ver. No quería despedirme sin antes expresarle a mi querido Enrique Santos, a Lili Estefan, a Laura Bozzo, a mis amigos de People, a Armando Correa, a todo este imperio comunicacional que se ha venido contra mí, contra Fer, en un ataque sin precedentes a un artista venezolano que tiene una convicción ideológica que ustedes ninguno respeta. Y eso me hace pensar en quién quiere ejercer la dictadura. Enrique Santos está muy equivocado, hermanito bello. Tú dices que si Lili viene acá y habla mal, la van a castigar. Falso, falso. Aquí nuestro querido José Luis Rodríguez, el Puma, se fue a la televisión a pedir magnicidio en Jaime Bailey, en Miami, en otros programas, a decir que a Maduro lo mataran y lo sacaran con los pies para adelante. Sin embargo, luego vino, triunfó en el Teresa Carreño, nadie le hizo nada, nadie lo persiguió. Hermano, aquí lo que hay es presos terroristas, que si hubiesen hecho lo mismo en Estados Unidos estarían con cadenas perpetuas. Así que nada, con esta me despido. Te quiero, Enrique, te quiero, Lili, te quiero, Laura, te quiero, Armando. Los quiero porque hemos sido colegas muchos años. Ustedes apuestan a destruirme como artista y yo los respeto y los espero en Venezuela con mucho amor. En Venezuela, donde hay una democracia como pocas, donde tenemos el mejor sistema electoral del planeta Tierra. Y con esto me despido, apago este canal y me voy con mi hijo Milo a la isla de Margarita, a México, y siempre vivirán en mi corazón. Fernando, tú sabes que yo te conozco de toda la vida. Fernando Carrillo ha sido uno de los artistas más importantes que ha salido de Venezuela. Se convirtió en toda una estrella en España en los años 90 con Catherine Fulop. Tú lo conoces. Hizo una novela con Thalía, que fue la que más se vio casi en la historia de la televisión hispana. Pero Fernando, yo sé que tú volviste a Venezuela a apoyar a Maduro. Me imagino que te están pagando por eso. Si Maduro hubiera ganado, y hubiera ganado por los votos de verdad, había que respetar también las elecciones en Venezuela. Pero no ganó. Este es el problema, Carrillo. Fernando, el problema fue que él no ganó. Si hubiera ganado perfectamente, oye, es el presidente que el pueblo quiere. Cuando Chávez ganó, el que le caía mal, porque sí, Chávez ganó y no cambió los votos en una ocasión. Pero esto es horrible lo que ha pasado y perdió por más de la mitad, y hay suficientes pruebas para eso. Y no quiero meterme en tantos problemas de política, pero Fernando, lo que tú estás haciendo, me imagino que lo estás haciendo por problemas económicos que te están ofreciendo el gobierno, que tú los apoyes porque tú eres muy reconocido internacionalmente. Él dice que lo estamos tratando de destruir como artista, pero él no está posteando como artista, él está posteando como activista político de una administración, de un gobierno, Raúl, y que todos sabemos lo que está pasando, no hay que repetirlo 10 veces. Entonces, se la ha pasado haciendo esto desde que yo simplemente dije, señores, estoy con Venezuela, y de momento se me ocurrió decir, and by the way, ya no sigo a Fernando Carrillo porque yo lo seguía como artista, como actor, y se ha vuelto, él dice que no, que él es activista solamente de su país. Todo lo que postea es a favor de Maduro, y esto es inaceptable. Ya le hemos dicho. Tú sabes, si bien rapidito, a mí me recuerda esto, que yo estoy hace 4 o 5 años atrás en Portugal. Estoy caminando por Cascais en Portugal y de momento una familia me para y me dice,
el gordo de Molina, ¿cómo estás? Y era una familia eran como 3 niños, el padre, la madre y había 2 personas más. Y me dicen, nos terminamos de bajar de un avión de Venezuela y nos vamos a quedar exiliados aquí en Portugal. No conocemos a nadie, no tenemos nada, pero vinimos para acá. Es un placer, Gordon, verte hoy. Ojalá que nos traiga suerte. Y no supe más de ellos. Y pero me nunca dio los vas a unas olvidar. ganas de llorar porque es lo mismo que le pasó al pueblo cubano en los años 60 con Fidel Castro cuando tuvieron que abandonar la isla de Cuba. Ahora, en 65 años hemos tenido 2 presidentes en Cuba. Cuando uno habla es porque uno lo ha vivido en carne propia. Entonces yo creo que al él no entender lo que estamos tratando de hacer y de decirle, eso Y da, vuelvo a eso da repetir, mucha si Maduro tristeza, hubiera eso da ganado, mucha tristeza porque él vive muy bien, Raúl. Vive muy bien aquí en los Estados Unidos. Exactamente, hubiera ganado por los votos y verdaderamente hubiera ganado, no hubiera problema, había que respetarlo. Pero eso no fue lo que sucedió. Vamos a cambiar y dejar todo esto de lado, y porque ya he hablado mucho de esto.